Pues muy buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, a la organización de Campus Party México por poder estar hoy aquí hablando sobre uno de los aspectos que considero más relevantes a la hora de abordar qué es lo que está ocurriendo y cómo poder consolidar un verdadero proceso de globalización sostenible para el siglo XXI. También quería agradecer a todos vosotros que estáis escuchando esta ponencia y que venís trabajando de una manera completamente comprometida desde distintos ámbitos profesionales, tanto el sector público como el privado, el académico, el sector social, para hacer de vuestros países lugares mejores, lugares donde el desarrollo, la solidaridad y la cooperación sean las principales normas que rijan el nuevo contrato social en el que todos trabajaremos. Creo que iniciativas como Campus Party, precisamente hoy, son más necesarias que nunca. Es una referencia a la hora de analizar el futuro de la tecnología, del desarrollo económico y de la conciencia y de la convivencia social en nuestras naciones. Por eso creo que esta tarea debe ser apoyada y debemos seguir profundizando en este tipo de debates y de reflexiones para analizar qué es lo que viene en los próximos años. A mí me va a tocar hablar sobre, tiene como título la conferencia Hacia un modelo de globalización sostenible para el siglo XXI. Y básicamente, en este momento, este tipo de reflexiones son más oportunas y necesarias que nunca. ¿Por qué? Porque acabamos de sufrir una experiencia tremendamente, bueno, porque estamos sufriendo una experiencia tremendamente traumática a nivel global. La crisis desatada como consecuencia del coronavirus, la crisis desatada como consecuencia de la propagación del COVID-19 a nivel mundial, está considerada una de las tres peores crisis que hemos vivido en nuestra historia por la Asamblea de Gobernadores tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. Las dos anteriores, como la mayoría de vosotros podéis imaginar o obviamente sabéis, son el crack del 29 y la crisis de 2008 como consecuencia de la caída de Lehman Brothers y la crisis de las hipotecas subprime. Y ya conocemos a los que formamos parte de esta generación las consecuencias catastróficas que incluso a día de hoy seguimos arrastrando. Creo que esta crisis del coronavirus nos ha hecho replantearnos quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Yo no creo que sea un cambio absoluto de paradigma respecto a lo que está pasando, sino más bien creo que esta crisis ha venido a acelerar una serie de inercias y tendencias que ya estaban latentes en las políticas públicas y los debates globales, y también los económicos, y que nos han servido para repensar el por qué es más importante que nunca consolidar ese proceso de globalización sostenible que ya venía enmarcado en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pero que esta pandemia nos ha visibilizado de una manera más clara aún si cabe el por qué tenemos que hacerlo. Todos vosotros sabréis lo que ha ocurrido estos días, estos últimos meses, lo que está ocurriendo a día de hoy, porque esta es una crisis asimétrica y va pasando de región a región y de país a país a diferentes velocidades, pero en términos generales está siendo tremendamente devastadora a nivel mundial. Y todos vosotros sabéis que lo que ha venido a demostrar frente a algunos de los mensajes que estamos oyendo de renacionalización y populismo, es precisamente la importancia de reforzar esos mecanismos de cooperación internacional, tanto desde el punto de vista público como privado, que nos permitan dar respuesta a los desafíos globales. Esta crisis lo que ha visibilizado es lo que desde hace mucho tiempo se venía pidiendo, es entender que en un mundo globalizado, y luego hablaremos también de eso, lo que le ocurre a uno nos ocurre a todos y es importante tratar de dar respuestas coordinadas a los desafíos globales que asolan nuestra nación, nuestra comunidad internacional. ¿Qué ha ocurrido específicamente en la crisis del coronavirus? ¿Qué tiene esta crisis de especial? Esta crisis, por primera vez, no responde a parámetros económicos, no es una crisis de oferta ni de demanda, sino que estamos hablando de una crisis que son tres crisis en una. En primer lugar, apareció como una crisis sanitaria, como consecuencia de la aparición de un virus que ninguno de nosotros conocía hace apenas 4 o 5 meses, que viró en un lockdown, en un cierre absoluto de las economías de nuestras naciones, o sea, de facto en una crisis económica brutal, y probablemente en muchas regiones, y hablaremos sobre la respuesta que han dado los gobiernos, en una crisis social sin precedentes. Todas las estimaciones a nivel internacional hablan de un año 2020 que es absolutamente terrorífico y de un año 2021 donde hay una ligera recuperación, pero en términos generales ninguna región va a volver a alcanzar los niveles, el año que viene, los niveles previos a esta crisis del coronavirus. Con lo cual, yo creo que precisamente la agenda estaba perfectamente bien marcada, los ODS de Naciones Unidas y la importancia de contribuir a un modelo de desarrollo que maximice el impacto y las oportunidades del crecimiento y el desarrollo económico, ampliándolo al mayor número de población posible, a las capas más amplias de la población posible, sigue más vigente que nunca. ¿Por qué? Pues yo creo que todas las naciones hemos entendido
que estamos viviendo el momento, o llevamos viviendo los últimos 25, 30, 35 años, un momento de crecimiento exponencial, un movimiento de bienestar absoluto. Creo que hay que ser muy optimistas cuando hablamos de qué es lo que está ocurriendo, de cuánto el número de personas que han accedido a las clases medias, el número de personas con educación, esperanza de vida. Creo que todos los indicadores son tremendamente positivos. Y ha habido dos factores que han sido muy útiles para contribuir a esto. En primer lugar, el impacto del proceso de globalización y, en segundo lugar, el impacto del desarrollo tecnológico. Tanto la globalización como la tecnología son dos herramientas tremendamente útiles para generar desarrollo, pero son eso, herramientas, con lo cual es muy importante tener una voluntad política para tratar de dar buen uso a esas herramientas. Creo que es imprescindible la generación de grandes pactos, y lo estamos viendo desde el punto de vista económico, con todos los modelos de capitalismo inclusivo, economía inclusiva que se están cerrando, como desde el punto de vista tecnológico, y está el pacto de Telefónica para el tratamiento de datos. Es muy importante que tanto el sector privado, las grandes empresas que dominan estos sectores, como los gobiernos y la ciudadanía tengan conciencia de la importancia de manejarse de una manera ética y responsable a la hora de manejar este tipo de asuntos para tratar de ampliar ese beneficio derivado de la globalización y la tecnología, porque es el modelo económico en el que vamos a vivir a lo largo de los próximos años. Cuando hablamos de inercias, creo que es muy importante pensar, o de tendencias, de consolidación de tendencias a nivel internacional, creo que es muy importante pensar qué es lo que ha ocurrido justo con la crisis del coronavirus. La mayoría de países y de organismos internacionales, organismos supranacionales, como es el caso de la Unión Europea, pero también los parlamentos nacionales, lo que han planteado son unas comisiones de reconstrucción nacional para tratar de identificar el mundo que viene, las potencialidades de su país y de su economía y de su población en ese nuevo modelo, y tratar de buscar cómo implementar un modelo político, económico y social, reforzando sobre todo la parte de la cuestión de la generación de un nuevo modelo de contrato social que no deje a nadie atrás, que haga que este desarrollo sea lo más beneficioso posible para las naciones, pero no es una cuestión de solidaridad ni de compromiso social, es una cuestión de eficiencia económica y de inteligencia. Las naciones tienen que tratar de consolidar unas clases medias lo más amplias posibles, unas sociedades lo más cohesionadas posibles para poder sacar beneficio de todas estas oportunidades. No hay nada peor que una sociedad fragmentada, que una sociedad con grandes diferencias, que una sociedad con tensión política absoluta, con bipolaridad y falta de argumentos racionales, sino que creo que es más importante que nunca precisamente que las élites, junto con la ciudadanía, las empresas y la sociedad, piensen qué modelo de país quieren y traten de dirigir los esfuerzos coordinados de cada una de nuestras naciones y de la comunidad internacional precisamente en esa línea. Si hablamos desde el punto de vista de tendencias en el marco de la Unión Europea, las tres que se han reforzado creo que son de sentido común y todos las conocéis. El plan Next Generation de la Unión Europea eh, fija el plan de reconstrucción de la Unión Europea en torno a tres motores de desarrollo fundamentales. En primer lugar, lo que han llamado economía de las personas, que es lo que hablábamos de economía inclusiva. Tratar de maximizar los beneficiarios de los beneficios derivados de las actividades económicas globalizadas. En segundo lugar, se habla del Green New Deal o de la transición ecológica, virar hacia esa economía verde, abandonando o tratando de abandonar de manera progresiva la economía de los combustibles fósiles para generar y conseguir consolidar un modelo de desarrollo sostenible que frene los efectos del cambio climático y que trate de ser beneficioso para nuestra sociedad, pero sobre todo trate de garantizar ese mismo beneficio para las sociedades del futuro. Y la tercera pata es el desarrollo tecnológico, un desarrollo tecnológico sostenible, porque como decíamos, creo que es muy importante entender las potencialidades y las ventajas que tiene la tecnología, pero también es muy importante entender que si bien es un facilitador y es un generador o un generador de crecimiento exponencial de las oportunidades, también puede ser un foco de ampliación de las diferencias sociales. Por eso creo que es muy importante que entender que la nueva economía digital ha venido para quedarse, pero que tenemos que ser conscientes de las potencialidades y de los riesgos que tiene esta economía. Y entre todos tratar de ser razonables y generar ese modelo de desarrollo comprometido, solidario, que maximice el desarrollo, que maximice el bienestar económico y que trate también de ser solidario en términos de ser más eficiente. Y para finalizar, a mí me gustaría hablar de dos cuestiones fundamentales a la hora de abordar y que tienen mucho que ver con lo que se ha hablado aquí: el modo de vida, el futuro del empleo y el futuro de esa nueva
sociedad cimentada en torno a la economía digital y la economía verde, como son la formación y la capacitación, y en segundo lugar el empleo. Formación y capacitación son claves y es un tema manido, es un tema sobre el que todo el mundo habla, pero resulta esencial que las administraciones públicas, que las empresas privadas, que la ciudadanía sean conscientes de que es imprescindible dotar a los jóvenes de nuestras naciones de las herramientas necesarias para poder responder a las demandas del mercado. Yo creo que la educación ha llegado a un punto donde si es cierto que todo el mundo es consciente de hacia dónde va la economía, de cuáles son los pilares de crecimiento, creo que los debates ideológicos y los debates a priorísticos deben quedar a un lado y debemos focalizarnos en la necesidad que tienen nuestros jóvenes de manejar las herramientas necesarias para ser competitivos en una nueva economía digital, en una nueva economía verde, donde la inteligencia artificial, la robótica, la computación, va a ser el eje rector del desarrollo de nuestras naciones. Y en segundo lugar, la cuestión del empleo. Creo que también cuando hablamos sobre el futuro del empleo, si se habla de una manera seria, pues todo el mundo está de acuerdo en que todas estas nuevas tendencias globales, la tecnología y la globalización, lo que vienen es a acelerar y a generar y a potenciar la aparición de nuevos empleos, de nuevas necesidades, la rotación de empleos, de los empleos existentes hoy con respecto a los que existirán dentro de 25 o 30 años es impresionante, pero también es evidente que tenemos que entender que hay una serie de gente, una parte muy importante de nuestra población, que probablemente a día de hoy se vaya a quedar fuera de ese nuevo modelo de economía digital. Con lo cual, creo que es muy importante dotarles también de formación permanente, de reciclaje, darles capacidades para reintegrarse, tratar de buscar dentro de ese nuevo modelo económico y en base a sus capacidades los nichos o las posibilidades para que esta gente pueda desarrollarse y en última instancia, como medida puntual de apoyo, mientras que se da esta formación y demás, obviamente el Estado debe de generar una capa protectora para que toda esta gente no se quede fuera del desarrollo. Y vuelvo a lo de siempre, por una cuestión de eficiencia, porque si permitimos que un porcentaje significativo de la población se sienta excluido de este nuevo proceso, no se sienta parte de la nueva economía digital, vamos a tener un problema social de una magnitud inasumible, con lo cual es muy importante, estoy pensando fundamentalmente en la Unión Europea y luego si queréis en el turno de preguntas podemos hablar sobre qué ocurre en México, en América Latina y cómo estos procesos deben converger hacia un modelo un cambio de modelo estructural. Hoy lo decía el secretario general de Naciones Unidas, Gutiérrez, es imprescindible que en América Latina se cambie de una manera estructural los modelos económicos para tratar de generar un desarrollo más sostenible, que genere esa necesaria clase media y trate de integrar el mayor número de población posible para fortalecer la institucionalidad, fortalecer las clases medias y fortalecer la paz y la cohesión social y el desarrollo dentro de nuestras naciones. Con lo cual, lo último que quiero transmitir es un mensaje de optimismo. Creo que estamos en el mejor momento de nuestra historia. Y no voy a decir que las crisis son oportunidades, pero creo que tenemos que tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos y a nivel internacional. Esta crisis del coronavirus ha demostrado que la ciudadanía ha sacado lo mejor de sí mismos. Tenemos que aprender de los errores y tenemos que tratar de afrontar el futuro de una manera positiva, proactiva y tratando de maximizar los beneficios y, por supuesto, solidaria. Creo que tenemos la oportunidad de generar un desarrollo y un crecimiento económico sin precedentes y está en nuestra mano, porque todo es una cuestión política, como hemos visto a lo largo de esta crisis, ampliar los beneficiarios de ese proceso. Digo, para acabar, creo que los gobiernos a nivel internacional en esta crisis han dado una respuesta orientada a la gente. Lo que han buscado, y obviamente dependiendo de las capacidades económicas y fiscales de cada uno, ha sido tratar de paliar en la medida de lo posible los efectos de la crisis económica, centrándose en pequeñas y medianas empresas y en las personas. Y como se decía aquí, tratar de hibernar la economía, que lo que funcionaba el día antes del coronavirus pueda funcionar el día después. Veremos cuánto dura esta crisis para ver si se puede hacer o no. Y en términos generales creo que es muy importante que hagamos esa orientación, una política pública humanista orientada a las personas y que entendamos que la persona debe estar en el centro de la actividad política y económica para poder generar un modelo de sociedad eficiente que garantice un modelo de convivencia en paz, en libertad y en prosperidad. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para las preguntas que consideréis oportunas.
Perdonad que me parece muy pequeñita la intervención. Nos pregunta por el panorama de las oportunidades de trabajo en América Latina. Desafortunadamente creo que las previsiones son tremendamente negativas. Lo estamos viendo en todos los indicadores económicos, tanto las agencias privadas como los organismos internacionales pronostican un futuro complicado para América Latina. Creo que es muy importante aplicar este mismo modelo. Entiendo que América Latina no tiene un Banco Central Europeo como el que tenemos nosotros para poder inyectar liquidez, pero es muy importante que a través de los bancos de desarrollo y la cooperación internacional traten de reactivar en la medida de lo posible el impacto que tiene eh, que está teniendo esta crisis. Es muy importante, tal y como decíamos, ver cuánto va a durar la crisis en América Latina, porque por desgracia el desempeño está siendo también desigual y hay países donde los resultados están siendo verdaderamente dramáticos, pero esperemos, todo depende fundamentalmente de la rapidez con la que se encuentre vacuna o tratamiento, esa es la clave para poder empezar a hablar de la resolución de esta crisis y creo que cuanto antes podamos entender o podamos encontrar una solución para paliar la crisis sanitaria, se podrán poner en marcha los mecanismos necesarios para reactivar la economía. En América Latina hay un problema además añadido que es la informalidad, porque yo entiendo que cuando se habla del nivel de protección social del gobierno para los empresarios o para los ciudadanos que están en una situación de exclusión, la gente que está en la informalidad no forma parte del registro de actividades económicas, con lo cual es muy importante tratar de generar un modelo donde se reduzca en la medida de lo posible esa informalidad, se trata de integrar el mayor número posible al Estado, al mercado, y que los propios gobiernos, en coordinación con las empresas, traten de consolidar los pilares de ese modelo sostenible en el cual el beneficio llegue de una manera lo más eficiente posible en términos de generación de desarrollo en los países. Las perspectivas no son buenas, habría que ver caso por caso y país por país, pero creo que hay que ser optimistas y esperar a que la cooperación internacional, los apoyos procedentes de los organismos internacionales, de los bancos de desarrollo, puedan paliar en la medida de lo posible el efecto. Pues México, me preguntan qué necesita México para salir. Germán, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué necesita México para salir adelante después de la crisis del COVID? En términos generales estamos hablando de lo mismo. Creo que México es un país maravilloso con una potencialidad económica tremenda, pero tiene un gran problema que es que tiene una desigualdad abrumadora, con lo cual yo creo que las reformas del gobierno tienen que ir dirigidas precisamente en la reducción de esas tasas de desigualdad, en la generación de modelos de, modelos de crecimiento, modelos económicos mucho más integrados, mucho más redistributivos, por así decirlo, y luego creo que tiene una oportunidad muy grande con los tratados de libre comercio y con la apertura que ha hecho México a lo largo de todos estos años al comercio internacional. Con lo cual, creo que México tiene otro problema, que es la cuestión del petróleo, que también ha sido otro de los aspectos que a lo largo de esta pandemia ha pasado más desapercibido. La caída del precio del petróleo para los países petrolíferos, pues obviamente es mucho más complicado, pero México creo que tiene todo para poner las bases de ese nuevo modelo de desarrollo sostenible que le permita integrar el mayor número posible de personas a las clases medias y generar el desarrollo económico y el colchón de protección social que cualquier sociedad demanda, ¿no? Con lo cual creo que veremos y esperemos por el bien de México y de la comunidad internacional que tengan la audacia, que estoy convencido que así será, de poner las bases para ese nuevo modelo de recuperación y utilizar todos los instrumentos a su disposición, ya sea la cooperación con la Unión Europea, el nuevo Tratado de Libre Comercio con México, con Estados Unidos y Canadá, y creo que tiene múltiples instrumentos y tiene una capacidad económica tremenda, un capital humano tremendo, con lo cual estoy seguro de que avanzará y será muy exitoso. Muchas gracias, Germán. 5 ideas para cambiar el mundo post-COVID. Pues, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si va a ser un cambio radical o una aceleración de tendencias. Yo creo que en términos generales lo que hay que dar es una pauta y luego ir adaptándola. Hablando de 5 ideas, yo creo que hemos dado algunas de ellas y venían muy bien marcadas dentro de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En términos generales, si me estás hablando de ideas para comunidad, no sé si son ideas para comunidad internacional, ideas por país o ideas personales. Yo creo que son más eficientes las personales porque las multinacionales ya están definidas. Yo creo que la crisis del COVID a nivel personal nos tiene que servir para entender que, en primer lugar, somos vulnerables, en segundo lugar, estamos interconectados, en tercer lugar, tenemos que ser humildes y solidarios,
En cuarto lugar, tenemos que capacitarnos para poder dar respuesta a un mundo interdependiente, complejo y cada vez más demandante, pero también que nos da oportunidades. Y en quinto lugar, creo que tenemos que ser cooperadores y tenemos que ser solidarios a nivel internacional. Creo que con esas 5 pautas a nivel personal funcionará mucho mejor y estas las escalas a los gobiernos y en líneas generales creo que es la respuesta que está dando todo el mundo frente a esta crisis. ¿Cómo podemos ayudar, Juan, muchísimas gracias, cómo podemos ayudar los jóvenes al mundo post-COVID? Yo creo que los jóvenes, lo bueno que tienen los jóvenes es que no, están menos condicionados por las ideas previas, con lo cual yo creo que es muy importante entender que la generación de gente más joven, millennials para abajo, es gente tremendamente comprometida con esta agenda de la que estamos hablando, con una agenda mucho más sostenible, con una agenda mucho más integrada. Es gente que ha viajado, es gente que se ha movido, es gente que no tiene, en términos generales, tiene menos prejuicios que generaciones anteriores, es gente que sabe de la importancia de las nuevas tecnologías, con lo cual, en términos generales, creo que es muy importante lo que hablábamos, una buena actitud, entender las potencialidades que se tienen y tratar de colaborar en la medida de lo posible para generar desarrollo. Creo que los jóvenes van a ser el motor de cambio fundamental. ¿Qué les pediría o qué les recomendaría? Formación absoluta, ética a la hora de integrar la mayoría de sus decisiones, ya sean personales o ya sean profesionales, voluntad de cooperar con el vecino o con la persona al lado, o sea, ser colaborativos en ese sentido y tratar de trabajar duro para obtener los mayores beneficios dentro de las oportunidades que se presentan. Creo que hay que ser muy optimistas y trabajar. Muchísimas gracias. Pues creo que no hay más preguntas ya. Así que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor poder estar con vosotros. Estoy a vuestra disposición. Creo que las redes sociales aparecen también en la página de Campus Party. Ha sido un verdadero privilegio y únicamente reforzar ese mensaje, un mensaje positivo, optimista. Vosotros sois motores de cambio, lo tenéis todo para no solo para triunfar a nivel personal, sino para generar esa transformación a nivel social dentro de vuestras comunidades. Así que os animo a seguir trabajando de una manera permanente, de una manera consistente. Al final la clave aquí es el que resiste gana de toda la vida y de verdad animaros a ser actores de cambio hacia ese modelo de globalización que sea sostenible, que amplíe los beneficios del desarrollo y que haga que nuestras naciones progresen y que la vida de nuestros ciudadanos mejore de manera evidente. Así que muchísimas gracias por todo y quedo a vuestra disposición.